La idea de invitar a Hugo, siempre lo hemos invitado para hablar de suicidio, es un tema que nos interesa mucho, tiene que ver con algunos fantasmas que yo te conté. Muchos de los psicólogos que me han visto a mí en Buenos Aires y acá en Irel, y el que tengo ahora, me vienen a preguntar si yo en algún momento tuve algún fantasma de suicidio ante mi discapacidad, mi parálisis. Y yo siempre le digo la verdad, y ojalá que esto sea un buen mensaje para estar escuchando. Jamás se me cruzó suicidarme. Para un tipo como yo, no poder caminar, imagínense lo que es. Jamás se me cruzó por la cabeza. Fue lo primero que le dije a mi señora después de la operación, pues yo salí totalmente paralítico, no mucho menos que ahora, o no mucho más que ahora. Jamás se me cruzó suicidarme, jamás. Y vos sabés bien qué es lo que yo pienso de los psicólogos. Sí están los fantasmas, sí, porque lo digo con Hugo, que es un profesional de esto. Un día vino una psicóloga, no voy a decir quién es porque es el secreto profesional que ellos manejan. Y la psicóloga me vino a preguntar, cuando yo la convencí de que no me iba a suicidar, que no sé si es porque tenés mucho valor o no tenés los huevos de suicidarte, pero no me iba a suicidar, no le iba a dejar este peso a mi familia. Entonces, el segundo paso que me dijo el psicólogo es, tenía miedo de que yo le pegue piña a la pared o que me tire sin suicidarme. No, a mí no me agarró por ningún lado eso. La verdad que lo que menos me gustaría es tener fracturados los dedos de pegar una piña en la pared. Porque en definitiva, durante 6 meses lo único que me rodeaba eran paredes. Nunca se me cruzó. No, nunca se me cruzó. Entonces cuando yo veo que la semana que viene es el Día Internacional de la Prevención al Suicidio, ¿en función de qué hubo? Y dije, vamos a invitarlo. ¿Por qué es ese día? ¿Qué es? Bueno, es un día que estableció la Organización Mundial de la Salud. El suicidio es una de las principales causas, o la principal causa de muerte en la población de menos de 24 años. ¿Menos de 24 años? La población joven. Bueno, creo que alguna vez lo hemos dicho, sí. La población joven muere por causas violentas. Es decir, además... Una cosa, Hugo, tranquilo, ya tenés dulce que ahora, muy bien, muy bien. Vos fíjate que las muertes de causa violenta han bajado los homicidios. Las personas piensan en tema de la seguridad, que mueren muchas personas en situación de robo y mueren casi el doble de personas en suicidios que en situación de robo. Por supuesto que la muerte... Vos se lo decía a una familia que le mataron a uno y no lo convence de ninguna manera. No, por supuesto, porque esas situaciones a nivel particular son altamente impactantes. Pero digo, a nivel social, porque vos podrías pensar que socialmente es más importante el tema, el impacto a partir de la inseguridad que se genera, y no son situaciones generadas por procesos muy destructivos que culminan con la tentativa suicida. En Bahía Blanca tuvimos un descenso en el último año, nosotros viste que hacemos un monitoreo, y descendió la cantidad. ¿Algún argumento? No sabemos si es que baja o si... El dato es bueno y listo. El dato es bueno y no sabemos si baja o se agacha para saltar. Claro. Porque lo que te dicen... En un año difícil para Bahía, ¿no? Efectivamente. Quizás eso es una de las razones, porque es tan difícil, es tanto todavía lo que estamos tratando de metabolizar con respecto a los incidentes climáticos, que todavía estamos, que uno tiene una energía puesta en eso, ¿no? Claro, pero vos fíjate que un tipo como yo, que no soy profesional, uno diría que ante lo lamentable que se vivió, alguno podría tomar alguna determinación de que vida de mierda, ni hablemos los que perdieron algo, ¿no? No, pero bueno, pasa un poco lo que vos decías con tu historia, lo que hablábamos recién. Primero, uno cuando le toca un evento de la magnitud de lo que te pasó, una cosa inesperada, donde te encontrás con una enfermedad, con toda una problemática, hay dos cosas fundamentales, que es una pregunta que se instala si uno quiere seguir viviendo o no. A veces no formulada claramente como una discusión interna, sino que no aparece... ¿Siempre es interna nada más? No aparece... Hay personas que frente a un evento de esto piensan, uy, no, me lleva, me muero, y otros que no piensan nunca en esa posibilidad y hacen lo que tienen que hacer. Es decir, que se dejan intervenir, aceptan la convalecencia, que es un elemento fundamental, y se ocupan de lo que hay que hacer. Entonces, y esto es muy importante, digamos, en el proceso. El principal temor siempre, creo, o la mayoría de las veces, el problema más grave es la pérdida de la autonomía.
la escena donde nosotros empezamos a pensar que por distintas razones perdemos la autonomía es la posibilidad de decidir, la posibilidad de establecer un orden de prioridades, la posibilidad de hacer un ordenamiento, que siempre es relativa, porque no es que uno es autónomo y el libre albedrío hace lo que quiere, digamos, esto que hablábamos con vos. Pasan cosas y uno de alguna manera se tiene que reconciliar con la incertidumbre de que no se puede con todo y te pasa y no tiene mucho sentido pero me protestar. gustó la frase que donde vos te entregás te lleva puesto. Tal cual. Por eso también es muy importante saber putear. Ajá. Porque hay que también, uno dice, frente a estas cosas provocan un impacto y la puteada y el enojo que está ahí también tiene un valor. Tiene un valor. ¿Es un desahogo eso? Sí, por supuesto, porque aparte todas estas situaciones que afectan, como te decía, y que amenazan la autonomía, generan mucha bronca y generan mucha frustración, generan un dolor que no es solamente el dolor corporal. Entonces, el fantasma que todos tenemos es la pérdida de autonomía, es que las cosas se nos vayan de las manos y que no podamos hacer nada. Bueno, cada uno tramita eso de distintas formas. Y te agarra con lo que vos tenés, con los patitos que tenés como los tenés, y te agarra haciendo lo que venís haciendo, como vos bueno, yo te conozco, vos vivís de la forma que has elegido y tenés una vida que bastante afortunada en el sentido de que, bueno, trabajas de algo que te gusta, ¿no? Digo, pensalo, la cantidad de personas que tienen que ir de cajero a un lugar y que, ¿viste? ¿No? Y que tiene que cumplir un horario, digamos, a eso es lo que me refiero, todo el concepto de la autonomía, que es armar un trayecto de vida. Pasa algo y te saca de jugada, te quedas afuera, tenés que no pelearte con la situación. Y el problema de la pérdida de autonomía, que es, bueno, dejarse ayudar, aceptar varias cosas, porque la autonomía se pierde cuando uno tiene una enfermedad grave, cuando uno tiene un incidente legal, cuando uno contrae una adicción, por ejemplo, dice no puedo porque estoy hasta la mano que pierdo, ¿no? Entonces, en todo ese proceso, y acá vamos a una de las cuestiones que hablábamos, el tema de los suicidios, tiene que ver con momentos donde la persona percibe un sufrimiento enorme, además empieza a sentir que no tiene nada para hacer, además empieza a pensar que no hay alternativa, no hay solución, no se termina nunca, porque esta cosa, ¿viste? Parece que el dolor no se va a solucionar nunca, que no ves luz al final del túnel, y ahí aparece la muerte como una salida a todos esos dilemas. Empieza de a poco y bueno, empieza a construirse la muerte como salida. Estás haciendo tan bien explicado, ¿es prácticamente el mismo a todos los que toman la determinación? Hay factores comunes, por ejemplo, el hecho de que el 80% de los suicidios sean realizados por varones. Ajá. Tiene que ver con una educación emocional que tenemos los varones, en las cuales las emociones no se deben mostrar, en las cuales las cosas se arreglan agarrando el No se puede llorar, no se puede desahogarse. No hay que dejarse ayudar porque eso es de maricones. Ajá. Eso es vivido como un demérito. No solamente tenés un problema, sino que el hecho de que te asistan es otro problema más. Empezás a tener la fantasía de que sos una carga y dejás de ser el proveedor. Entonces, lidiar con eso, que tiene que ver con un esquema de gestión de la vida emocional que aprendemos, que a veces creemos que la gestión de la vida emocional que tenemos los varones es buena para los varones y malo para las mujeres. Y nosotros lo que decimos es malo para los varones también. Los varones nos morimos antes, nos suicidamos más, nos enfermamos más y bueno, y una cantidad de situaciones que tienen que ver con esta forma que nosotros tenemos que asumir. Bueno, en el caso de los suicidios es claro. Ahora, yo que te conozco bien y me impactó la frase cuando arrancamos, ¿qué percepción tenés, más allá de que no haya un análisis profesional claro, de por qué bajó la tasa? Bueno, bajó, si querés te digo, hay ¿Son valores significativos? Sí, son como 4 puntos en realidad con el año, con igual mucho. Periodo, sí. No, y además en una tasa que era muy alta, como te decía, es posible que la situación de crisis, en general un poco lo que te decía antes, cuando uno está en una situación de crisis... Te ocupa la mente. Claro, y haces lo que tenés que hacer.
se te inundó la casa y bueno, le metés y le sacás el balde y ponés y hay que hacer lo que hay que hacer. Voy no a tenés decir mucho una tiempo. frase burda que me vas a permitir. No tengo tiempo para pensar boludeces. Y no tenés tiempo para pensar, ni boludeces, no, tenés que actuar. Cuando uno está en una situación de crisis, bueno, primero se produce un impacto importante. Vos te deja como si te dieran una trompa. Te deja knockout. Ahí hasta que te acomodás un poco la cabeza, ahí salís. Ahí te puede confundir. Sí, por eso ahí necesitas acompañamiento. Porque en ese momento no sabes quién sos, dónde estás, ni a dónde vas. Correcto. ¿No? Eso es un instante y reaccionamos, yo te diría, con lo que nos queda instintivamente. Reaccionamos. Por eso no son enfermedades mentales, nosotros insistimos mucho con esto, son las formas en que reaccionamos y cómo nos preparamos a lidiar con la situación. Después que más o menos, ¿qué haces cuando pasaste esa fase de impacto? E intentás hacer lo que venías haciendo. Si te dio resultado una cosa... Sí, volver a la realidad. A restituir el equilibrio, ¿mediante qué? Mediante los mecanismos que usás habitualmente para restituir el equilibrio. Y ahí puede aparecer... la idea de algo milagroso, hasta una, ¿cómo se llama? Un ritual, ¿Ese es el momento que vos recuperás la fortaleza y ya no la perdés o podés volver a caer? No la recuperás porque caes de manera... Porque vos decís, esto como decíamos, esto no es me nada. Sirve hoy, mañana no. No, esto se me pasa. En ese periodo decís, esto se me va a pasar. Porque tengo que hacer esta cosa y me trato de distraerme otra cosa. Y el problema vuelve a aparecer. Y decía, porque está. Claro, está, insiste, y entonces te vuelve a tener un impacto. Ahí entra, acá qué hacemos. Acá tenemos que hacer algo que es otra cosa que lo que veníamos haciendo, ¿no? Vos te todo un circuito en el cual hasta que restituimos de alguna manera el equilibrio nuestro, que es lo que vos planteabas hoy, retomar nuestra vida cotidiana con lo que podemos, de a poco, nos vamos recomponiendo. Pero eso es una paliza. Cuando a uno le tocan estas situaciones, es un palizón. Te cagaron a palo. Efectivamente. Entonces, y bueno, al principio, viste como los jugadores, vos ves algunas peleas que el boxeador tarda en caer, y te queda knockout, que queda, y lo agarran y el tipo sigue tratando de volver al ring. Bueno, pasan esos procesos y ahí tiene que haber alguien que diga, bueno, pará, vamos despacio, esperá, porque en esos momentos de crisis se pueden tomar decisiones que son perjudiciales para vos, para el resto. Entonces hay que dejarse acompañar y hay que aceptar esa pérdida transitoria de la autonomía. ¿Y esta baja de tasa les permite a ustedes como profesionales, no digo tomarse un descanso, jamás te diría esa frase yo, ¿no? Pero les permite ser más optimistas de que con un poquito más podemos mejorar la tasa todavía? Mirá, ¿O es arbitrario todo? No, por otro lado hay en este momento, en Bahía Blanca estamos bastante bien, porque se duplicó la planta en el sistema público de salud para trabajar en salud mental. Pero se triplicó. Sí, es histórico, te diría. Eso es histórico. Yo, digamos, vos me conocés hace años que vengo trabajando, he pasado por varias de estas y ahora estamos en un momento que está bueno, pero aumentamos, pero se triplicó, se quintuplicó la demanda. El nivel de locura que hay en la calle, para decirlo hablando en castellano, sí, porque se entiende. El nivel de locura que hay estamos en un nivel. Ahora acabamos de hacer un convenio con la Cruz Roja para alcanzar a dar una respuesta teleasistencial en salud mental que nos permite reforzar los sistemas que tenemos, porque el sistema está colapsado en este sentido. Se está creando una unidad residencial para que se pueda ver internación en el plano local. ¿Eso va a ayudar? Sí, todo suma, ¿viste? Todas las pequeñas cosas van sumando. No hay nada mágico. No solamente no hay nada mágico, lo que pasa es que estamos moviendo un carro frente a un problema que va en una Ferrari. Porque la desazón, porque el aumento de los comportamientos agresivos, porque lo que nos está pasando con la revolución digital, el mundo emocional está siendo transformado por la revolución digital. Hoy todo es a matar o morir. Las relaciones virtuales, entre comillas, reemplazan el salir al sol y el encontrarse con otros. La cantidad de pibes que se quiebran se bajó, las fracturas,
bajaron en proporción porque los pibes no salen a jugar, porque pasan mucho tiempo en las pantallas, porque pasan mucho tiempo vinculados a ese mundo. Tenemos el problema de los juegos de apuestas en los niños, niñas y adolescentes. Tenemos personas que basan todas sus relaciones, van metabolizando su forma de ser a partir de la incorporación de los dispositivos digitales. Y eso nos está transformando. Y no lo digo en términos negativos, ¿eh? Digo, porque si no, es una modificación. Algunos lo toman bien, otros toman mal. Nosotros lo mismo, es decir, salir de tu casa y volver a buscar el celular. No animarte a ir no saber cómo llegar a un lugar si no te orienta Google Maps. Es decir, que vos decís que no es que no está bien, porque yo sé que vos sos muy cuidadoso, pero no debería ser habitual que porque me olvidé el celular tenga que volver a buscarlo. Claro, pero tenemos un nivel de convivencia con las tecnologías que ya podemos hablar de un proceso de hibridación. Es decir, se está perdiendo o de alguna manera se está modificando la escritura, la letra manuscrita. ¿Por qué? Porque se reduce la escritura. La veo a ella que escribe en una... Pero hoy la mayoría de escrituras se hacen en el plano digital. No, bueno, pero mi locutora todavía usa libreta. Bueno, pero es una... Yo en mi celular, pero no porque no mueva la mano, debo tener 20 aplicaciones electrónicas para hacer lo mismo que ya hace en la libreta. Bueno, pero por eso es una actitud heroica la de tu locutora. No, pero aparte es fundamentalista. O romántica. Es fundamentalista. Pues yo digo, ¿qué estás escribiendo ahí? Yo escribo, porque imagínate que si yo le pido que me muestre algo de hace 10 días, va 10 hojas para atrás. Pero es cuando yo acá en el celular con un dedito me voy otro día. Claro, pero hablamos de esto. Tu red neuronal se habilita en función de lo que... Negra, te salvaste. En función de lo que vos vas haciendo. O sea, porque hablábamos, la rehabilitación. Es fabuloso, porque el cerebro, el movimiento va a producir nuevas conexiones en el cerebro. Entonces, esto que estamos en este momento no es una valoración negativa. Más allá de que nos pasa por ahí, tenemos que corregir exámenes de pibe en la universidad y no le entendés la letra. Porque no escriben. Claro, algunos escriben con imprenta mayúscula. Por ejemplo, que era en mi época, yo fui maestro de escuela, la imprenta mayúscula se usaba en primer grado. Las primeras formas de escribir, porque la motricidad, esta cosa que tenemos, la motricidad, lo que vos la T, la I, la A es más fácil en imprenta que manuscrito. Sí, y además la motricidad se va trabajando, vos vas aprendiendo todo esto, como decir, la rehabilitación es el movimiento del músculo que va a generar nuevas conexiones en el cerebro que reemplazan inclusive las que se han perdido. Eso es fabuloso. Entonces, ¿cómo esto a nosotros nos va modificando? No lo sabemos, y no lo ponemos en términos negativos, porque tenés más tiempo para hacer otras cosas, como nos pasa con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial... Y ahí no me animo a preguntarte nada. ¿Cuál es tu opinión psicológica respecto a la inteligencia artificial? No, yo creo que... Por eso es esto que te digo, que yo creo que nos va transformando, que es... adhiero un poco a la idea que hay... Es casi... A ver, voy a tratar de ser sintético en esto, es medio complejo, pero cuando vos tenés dos distintas especies que conviven en un mismo espacio, cuando una especie se vuelve, pues vos tenés un pastito, digamos, que se vuelve hegemónico, que controla todo el resto de los espacios, no permite que otras especies crezcan ahí. Claro. Siempre es una lucha que hace la naturaleza, ¿no? Uno dice, abajo del pino no crece nada. ¿Por qué? Porque el pino acidifica a su alrededor y no crece nada abajo. Y esto lo decimos en una familia. Cuando decimos nada crece abajo del pino, es si un padre es muy dominante y somete a sus hijos no logran... No desarrolla el hijo. Efectivamente. Entonces, para que lo entendamos, cuando un sistema se vuelve hegemónico, nos va transformando el entorno, y hay algo de esto que provoca una modificación. Hay algo de la tecnología, la revolución digital, que provoca una modificación en punto que vos sabés quién está al servicio de quién. Es decir, el algoritmo te termina diciendo qué es lo que tenés que hacer. Claro. Hoy. Te domina. Claro. Entonces, y socialmente, el efecto que tiene esto es notable. ¿Cómo nos vamos a adaptar? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo ha cambiado? Hoy, esto, ¿no? La prácticamente inexistencia de los canales de aire, lo que antes se consideraba los diarios, por un sistema, ¿no? de información que es otro sistema. ¿Cómo haces con esto? Si ni siquiera podés hablar de los grandes medios, ¿no? Digamos, estamos en un proceso de transformación.
Entonces, ¿cómo convivimos con esto? ¿Cómo nos hibridamos con esto? ¿Cómo esto nos transforma? Bueno, estamos viéndolo y no sabemos. Es como el temporal. El temporal no es algo que pasó, ¿no? O esto que te pasó a vos. No es algo que pasó, es algo que está pasando. Ajá. Todos los días tenés que ir elaborando eso. Porque si no lo hablamos en pasado, como si fuera un pasado que está, viste, en una estantería. No. Tenemos es un presente. Pero claro, la ciudad quedó espantosa, nuestra vida se transformó. Como te transforman las crisis verdaderas. No te podés... Es esto, en definitiva. A las crisis las enfrentás, te reorganizás, te transformás o te llevan puesto. Huguito, siempre es un placer hablar con vos. Yo no sabía, como vos no sabías qué me había pasado a mí, yo tampoco sabía este número que me diste, que me alegra. ¿Cómo se apoya este número? Es decir, ¿les da más ganas de seguir laburando? ¿Creen que están por el camino correcto? ¿Es aleatorio? ¿Es fortuito que haya bajado esta tasa? No, sí, mira, nosotros creemos que... O se aferran al buen número y no importa qué pasó. Ojalá pudiéramos hacer eso, somos muy críticos. La verdad que la realidad siempre nos da sorpresa, así que es un número para nosotros, es un mensaje también para muchas personas que están en el Consejo Deliberante, un trabajo que se viene haciendo en Bahía con respecto a los suicidios y a sostener cuestiones, casi te diría a nivel comunitario. Hay una movida en la ciudad con algunos temas, como pasa con algunos temas que no son potestad de ningún actor en particular, sino que son cosas que se van armando, que se van articulando entre distintos, sí. Y eso está bien. La mirada que tenemos nosotros es crítica en el sentido de que, esto que te decía antes, están pasando muchas cosas, hay un nivel de virulencia, de hiperreacción, de pérdida del buen trato, que a nosotros nos preocupa, digamos. Ajá. Que somos... Y hay también un cansancio y un agotamiento, por esto que te decía, que también empieza a mostrar y a poner en evidencia que bueno, nos encantaría que la moral se mantenga alta, con ganas y qué sé yo, pero bueno, no es lo que siempre pasa, digamos. Ojalá mejore el número, Hugo, gracias por venir. No, gracias a ustedes. El licenciado Hugo Kerr, para lo que es conmemorar este día.